Bueno, póngase de pie, hermano, y sabe que estamos en el libro de Eclesiastés. No vamos a abordar Eclesiastés el día de hoy porque, aunque el tema ya lo tenía ya más que desarrollado, ¿verdad? De verdad que hay un tema que creo que hace como 2 años lo dimos. Quizá va a haber un poquito de variantes el día de hoy, que sentí una convicción de parte del Señor hablar el día de hoy. Y vamos a 2 Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante. 2 Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante. El tema de hoy es perdonando al ofensor. Perdonando al ofensor. Amén. ¿Será que es difícil, hermanos, a veces perdonar al ofensor, verdad? Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 2. Dice, esto pues determiné, ¿sí estamos ahí? Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. De basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, y así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Bueno, vamos a orar, hermanos, y yo le pido que también ore por mí. Amén, oremos todos. Te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor. Siempre acudimos a tu misericordia, porque sin ella nadie de los que estamos aquí, Señor, estuviera. Ha sido tu gracia, ha sido tu bondad, ha sido tu misericordia que nos permites poder reunirnos como iglesia, este medio de gracia que nos has dado, Señor, para poder edificarnos a través de tu palabra. Te pido, Señor, que me ayudes. Necesito de ti. Cada vez de que tu palabra es enseñada, Señor, es un privilegio en el cual cada uno de los predicadores debería de predicar con temor y temblor. Ayúdame, Señor, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, ahí en el versículo 5 del capítulo 2 dice Pablo, perdona al ofensor.
Y ese es el tema de hoy, perdonando al ofensor. La segunda carta de los Corintios, hermanos, se cree que se escribió entre el año 55 y 57. La segunda carta de los Corintios es una respuesta de la primera carta. Básicamente es una respuesta de la primera carta. En esta segunda carta nosotros al estudiar, hermanos, vemos la reacción que tuvieron los corintios de la primera carta, porque es precisamente esto, es la reacción que tuvieron los corintios de la primera carta. La primera carta fue una carta muy dura, fue una carta muy fuerte, fue una carta muy severa. Fue una carta, hermano, donde la franqueza de Pablo se ve en toda la carta, siendo sincero en tocar de una manera directa y puntual, sin rodeos, los problemas que tenía esta iglesia. Cuando usted lee la primera carta, usted va a ver que Pablo no anda con rodeos. Usted va a ver que Pablo es directo, es puntual, no le da muchas vueltas al asunto, ya que esta iglesia estaba muy emproblemada. Por lo tanto, la primera carta es una carta dura, es una carta fuerte, es una carta muy severa. Los corintios, al recibir la primera carta y al leerla, recordemos que en ese tiempo se leían las cartas en la congregación. Los corintios, al recibir la primera carta y al leerla, al meditarla, por la estructura de la segunda carta, al parecer tuvieron una buena reacción. Pablo, en el momento que escribe la primera carta, él expone que él la escribe con muchas lágrimas, como ya lo leímos, ya que al saber la condición en la que se encuentra la iglesia, el apóstol Pablo, hermano, se duele. Él se duele en cómo se encuentra la iglesia de los Corintios. Algunos teólogos en esta segunda carta de Corintios les ponen que el centro de la segunda carta son dos. Número uno, el arrepentimiento de algunos de los corintios, y número dos, el Dios de toda consolación, porque el último, hermano, el único que nos puede consolar a nosotros es Dios. Es el único que nos puede consolar, es su palabra, es su presencia. ¿Por qué? Repito, porque en esta segunda carta los corintios muestra el resultado de la primera, donde los corintios se arrepienten de su mal proceder. No todos, porque siempre los falsos maestros no se arrepienten. Mas, sin embargo, ahora los corintios necesitan consolación. Es decir, los corintios fueron redargüidos, los corintios se arrepintieron. Repito, con la excepción de los falsos maestros, los corintios se sienten adoloridos y ahora, hermano, necesitan ellos consolación, y ese es el propósito de la segunda carta. Ahora, ¿cuál es el contexto de este capítulo 2? Donde, como título en su Biblia, ahí en el versículo 5 arriba dice: Pablo perdona al ofensor. ¿Cuál es el contexto de estos versos? Bueno, el contexto es que Pablo, hermano, había girado una visita a la iglesia, pero no había podido ir, y el apóstol está aclarando eso. Cuando Pablo no pudo ir, los falsos maestros de ahí se agarraron comenzando a desmilitar el testimonio de Pablo, y es por eso que el apóstol en varias ocasiones tuvo que hacer defensa de su ministerio. Pablo en el capítulo 2 le muestra el motivo del por qué, aunque había girado una visita en Corintio, no había podido ir a verlos. Es decir, Pablo les explica por qué no pudo ir a verlos. Pablo, hermano, les expone las razones del por qué no fue a Corinto. Pablo les expone razones congruentes del por qué, aunque él había girado una visita, hubo un cambio de planes. Eso es lo que está explicando aquí en el versículo 1 del capítulo 2. ¿Cómo podemos dividir estos versos? Bueno, del verso 1 al verso 4, Pablo explica por qué no pudo visitarlos. Del verso 5 al verso 11 del capítulo 2, les expone que el evangelio produce, hermanos, perdón, reconciliación. Y Pablo expone que perdonó a una persona que lo había ofendido. Él lo expone. Desde el verso 12 hasta el verso 13, Pablo tiene un deseo, una ansiedad, estando en Troas, de ir a verlos, y desde el verso 14 hasta el verso 17, Pablo expone que ante la capacidad perdonadora somos triunfantes en Cristo Jesús, porque créame, hermano, que no es fácil perdonar. Y cuando uno perdona de verdad, ahí es cuando se ve el triunfo de Cristo en la vida de nosotros, aunque Cristo venció, amén.
Y mire cómo comienza, versículo 1. ¿Estamos ahí? Capítulo 2, versículo 1. Dice, esto pues determiné para con vosotros no ir, ¿qué dice, hermanos? Otra vez a vosotros con tristeza. Y Pablo en este verso 1, hermano, comienza a exponer del por qué no pudo visitarlos, aunque él, hermano, había girado una visita. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el apóstol no fue a visitarlos si había girado una visita? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo, hermano, hizo un cambio de planes? ¿Por qué? La respuesta es porque Pablo les había mandado la primera carta, una carta muy dura, una carta muy severa, una carta donde él fue muy franco, y él espera que a través de la primera carta los corintios se contristaran, se arrepintieran, y para no causar conflictos entre el apóstol y los corintios, él prefiere esperar a verlos físicamente. ¿Me explico, hermano? Es decir, Pablo espera que a través de la primera carta los corintios, hermano, recapaciten. Algunos comentaristas creen que Pablo hizo una visita relámpago, y al encontrarse con alguno y al encontrarse con algo que no esperaba, trajo duras reprensiones donde hubo discusiones, altercados, dimes y diretes, y se fue y les escribe la primera carta esperando que esa carta les redarguyera. Es como si tú, hermano, haces una visita a alguien y en esa visita, hermano, se llena de conflictos y disgustos, y en vez de que las cosas cambien, mejoren, empeoran. Es mejor dar un tiempo para que Dios obre en los corazones y después volver a dar esa visita, y eso es lo que el apóstol Pablo estaba precisamente haciendo. ¿Sí me explico, hermano? Como si tú visitas a alguien y en esa visita, hermano, hay discusiones, hay pleitos, hay contiendas, las cosas no mejoran. ¿Qué vas a hacer? Bueno, mejor me espera un tiempo y después vuelvo a hacer otra visita, porque las cosas no están mejorando. Y eso precisamente es lo que está haciendo lo que hizo el apóstol Pablo. Por eso dice ahí en el verso 1, esto pues determiné. Es decir, Pablo dice, esto decidí, esto fue lo mejor, esto fue lo que el Señor me guió. Esto pues determiné para conmigo, dice, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Mira lo que dice. Dice otra vez. Es decir, algunos eruditos creen que Pablo, repito, hizo una visita relámpago, y esa visita estuvo llena de conflictos, discusiones, altercados, y él se va para que eso se calmen los ánimos, y espera a hacerles otra visita, pero mientras les hace la visita, les manda la primera carta, que es una carta muy dura, una carta muy severa, con el fin de que los corintios se arrepientan de su mal proceder, ya que la iglesia, hermano, estaba problemada. Les está explicando el apóstol Pablo por qué no fue. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Es decir, realmente, hermano, Pablo no quiere ir a verlos con vara. Eso es lo que está diciendo. Pablo no quería ir otra vez, hermano, y que hubiera conflictos. Y él espera que Dios obre en los corazones a través de la primera carta que envió. Otra versión dice, como no era mi intención ponerlos tristes, decidí mejor no ir a visitarlos. Fíjese lo que dice otra versión. Repito, ¿qué estaba poniendo el apóstol Pablo? Estás poniendo que mientras no recibiera el informe de la primera carta para ver la reacción de los corintios, él, hermano, prefiere esperar, porque no quiere seguir siendo tajante. ¿Sabe por qué? Porque Pablo se conoce. Él se conoce. El apóstol Pablo sabe que si va, no va a poder tolerar, fíjese bien, hermano, no va a poder tolerar ciertas cosas que estaban ocurriendo en la iglesia de Corintio, y es por eso que decide esperar a través de la primera carta que les ha enviado a que los corintios se arrepientan. Hermano, Pablo se conoce. Pablo sabe que al visitarlos él no va a tolerar. Él se conoce. Dice, no, mejor yo prefiero esperar. Porque si yo los visito, yo no voy a tolerar ciertas cosas. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Esto nos enseña que ante los conflictos, ¿sabe qué, hermano?
que ante los conflictos que en ocasiones, en vez de menguar, crecen, es mejor a veces esperar. Esperar. Esto nos enseña que ante los conflictos en ocasiones hay que dejar, hermanos, que Dios sobre en los corazones. ¿Por qué? Porque Pablo les manda una carta muy dura para que ellos se arrepientan. Verso 2. ¿Estamos ahí? Dice: pero si yo os contristo, luego hace una pregunta retórica: ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Fíjese lo que dice. Es decir, Pablo, amado hermano, en realidad quería tener buena armonía. Él quería tener buena armonía. Pablo en realidad quería tener buen compañerismo. Pablo en realidad no quería tener conflictos, pero mire bien, pero el estado espiritual de los corintios a él se lo impedía. La carnalidad de los corintios en ese momento a él se lo impedía. ¿Qué hace Pablo, hermano? Les da un espacio, les da su tiempo, les escribe la carta. Lo deja por un tiempo para que recapaciten y Dios sobre en sus corazones. Verso 3. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros, todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Es decir, en vez de visitarlos otra vez y ser tajante con ellos, Pablo prefiere escribirles, y cuando les escribe él con muchas lágrimas. ¿Por qué les escribe con muchas lágrimas? ¿Sabe por qué, hermano? Porque la verdad duele. Confrontar el pecado duele. La verdad duele. La verdad incomoda. Pero la verdad es la verdad. Mira cómo lo dice. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros, que todo mi gozo es el de todos vosotros. Es decir, realmente Pablo, hermano, quería visitarlos. Pero al visitarlos, hermano, iba a ser tajante nuevamente. Prefiere escribirles. Y cuando les escribe, ¿por qué tenemos que hablar del corazón pastoral del apóstol? ¿Lo hace con qué, hermanos? ¿Con qué? Con lágrimas. Con muchas lágrimas. Repito, ¿por qué les escribe con muchas lágrimas? Porque la verdad duele. La verdad incomoda y la verdad es la verdad. Es decir, Pablo, hermano, estaba dispuesto a, si por decir la verdad le va a costar amistades, ni modo. Ni modo. Y mire lo que escribe. Verso 4. ¿Vamos ahí? Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, para que no fueses contristados, sino para que supieses que, hermanos, cuán grande es el amor que os tengo. Sí, cuando el apóstol Pablo les escribió, hermano, tenía angustia en su corazón. Tenía dolor en su corazón, tenía tristeza en su corazón. Y esa angustia, ese dolor y tristeza los tenía porque por las cosas que él les decía en la primera carta eran fuertes, duras y severas. Eran fuertes las cosas que le dijo en la primera carta. Y él se dolía por eso, pero les tenía que decir la verdad. ¿Sí me explico, hermano? Es como si el apóstol Pablo les dijera, hermanos, porque eso aparece en la primera carta. Es como si él les dijera, hermanos, ustedes son muy carnales. Hermanos, ustedes son muy insujetos. Hermanos, ustedes están bien envanecidos. Hermanos, ¿cómo es posible que no se hermanas, ¿cómo es posible que no se puedan sujetar a sus esposos?
¿Cómo es posible que no lo respeten queriendo ser la cabeza del hogar? Porque habla del orden del culto, en el capítulo 13 de 1 de Corintios. Es como si él les dijera eso. Bueno, se lo dice en la primera carta. Hermanos, son carnales y sujetos envanecidos. Ustedes, hermanas, ¿cómo es posible que después de tantos años no se puedan sujetar a sus esposos? ¿Cómo es posible que no lo respeten queriendo ser la cabeza del hogar? ¿Cómo es posible que han caído en partidismo diciendo que uno de Apolos, otro de Cefas y otro de Pablo? Y Pablo dice, ¿quiénes somos nosotros? Nadie, simplemente siervos. Es como si Pablo le dijera, hermanos, ustedes están ministrando sin amor, están cantando sin amor, están predicando sin amor, están sirviendo sin amor, están hablando en lengua sin amor. Son como que, hermanos, como címbalos que retiñen. Es como si él le dijera, hermanos, qué irreverentes son a la hora de la cena del Señor. Son unos borrachos, bolos. Hermanos, eso es duro, Y les dice en la primera carta, y el Señor ha disciplinado a los irreverentes, tanto que el Señor ha matado a algunos por tomar la cena del Señor de una manera irreverente. Hermano, Pablo tiene un cuadro de una iglesia en desorden, tanto que el Señor ha disciplinado a algunos dando muerte. Pablo, al escribir la primera carta con muchas lágrimas, él lo hace porque sabe que es una carta dura, una carta fuerte y una carta muy severa. Y sabe que, hermano, él no se esconde nada. No se esconde nada. ¿Qué dice el verso 4? Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, para que no fueses contristados, sino para que supieses cuán grande que es el amor que os tengo. Es decir, Pablo les estaba escribiendo la primera carta y no se escondió nada, y él se dolía. Se dolía. Es decir, Pablo le dice, esto yo no se los digo para lastimarlos, esto yo no se los digo para fastidiarlos, esto yo no se los digo para avergonzarlos, sino que esto yo se los digo porque los amo, y al escribir esto yo lo hago con muchas lágrimas, lo que está diciendo Pablo. Por eso dice el verso 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón los escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados. Verso 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón lo escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses, que hermanos, cuán grande es el amor que os tengo. Si Pablo, hermano, no les escribió la primera carta para dañarlos ni para lastimarlos, sino para restaurarlos. ¿Y sabe qué? Era necesario, porque en la segunda carta los corintios se arrepintieron. Dice, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Es decir, tenemos que recordar, hermanos, que en la condición que estaban los corintios, Pablo tuvo que disciplinar a algunos. Fíjese bien, en la condición como estaban los corintios, Pablo tuvo que disciplinar a algunos. ¿Por qué? Porque las disciplinas que se dan en una congregación son necesarias y respaldadas por Dios. O preferimos que el Señor nos discipline a nosotros, hermano. ¿Verdad que no? Que da la palabra y de repente, digamos, todos nosotros, yo, usted, a veces no entendemos. Entonces, ¿qué va a nombrar el apóstol Pablo del verso 5 al verso 11? Él pone tres cosas.
Número uno, que las disciplinas son respaldadas por Dios. ¿Por qué? Porque Él había disciplinado a algunos en la primera carta. Número dos, expone lo que produce el Evangelio, hablando del perdón. Número dos, lo que produce el Evangelio, hablando del perdón. Y número tres, Pablo expone que ha perdonado a alguien que lo había ofendido. Fíjese bien, Pablo está en estos versos, expone que ha perdonado a alguien que lo había ofendido al apóstol por disciplinarlo. Y esta persona se había arrepentido. Ahora, ¿será, hermano, que se nos hace a nosotros difícil de verdad, o en ocasiones, perdonar a un ofensor? ¿Será? De alguien que nos hizo hace tiempo y no se nos olvida, y no se nos olvida, y no se nos olvida. ¿Será que en ocasiones decimos, yo te perdono, pero yo no te quiero ver? Bueno, te quiero ver a 20 millas de aquí. Tenemos que entender el contexto de lo que está hablando el apóstol. Escribió una carta muy dura, severa, donde hubo disciplinas. Mire que el Señor estaba disciplinando ya, dando muerte a algunos en la cena del Señor. Cuando dice, y algunos duermen, porque se estaban emborrachando. Fíjese que duro es, hermano, la irreverencia. Peligroso jugar con las cosas de Dios. Peligroso. Dios tiene mucha misericordia, pero cuando Dios dice hasta aquí, hermano. ¿Ve? Entonces, ¿qué va a nombrar Pablo del verso 5 al verso 11? Él había disciplinado a algunos. ¿Por qué? Porque las disciplinas son respaldadas por Dios. Amén. Dice verso 5. ¿Lo tiene? Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y Pablo en estos textos expone una de las grandes cosas que produce el Evangelio, hermano. Algunos predicadores de sana doctrina exponen que esto que va a hablar Pablo, la iglesia, hermano, lo ha desenfocado. Y lo exponen porque en los tiempos que hoy vivimos se ha llegado a pensar que el ser cristiano es venir a un culto, cantar cantos, saludar al hermano, ofrendar, ayudar, tener una bonita convivencia. Y eso es verdad. Eso es verdad. Como cristianos debemos congregarnos. Como cristianos debemos alabar al Señor con nuestros labios. Como cristianos debemos de ofrendar. Como cristianos debemos de ayudar. Como cristianos debemos de ayunar. Como cristianos hemos de tener, hermano, una bonita coinonía. Mas, sin embargo, ¿sabe qué? El Evangelio va más allá todavía de todo eso. ¿A dónde? A perdonarnos. A perdonarnos de verdad, hermano, de tanta riña que a veces hay unos con nosotros. A perdonarnos de verdad. Y eso es lo que va a hacer el apóstol aquí. Disciplinó a alguien. Ese alguien no quiso la disciplina, lo ofendió, se arrepiente y dice, no, yo lo perdono. Lo va a perdonar, y no solamente lo va a perdonar, sino lo quiere reintegrar a la comunidad cristiana. El apóstol en estos versos, hermanos, expone que el Evangelio tiene un alcance en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene que ver con lo que hago día a día. Tiene que ver en cómo mi matrimonio va siendo transformado. Tiene que ver en cómo me comporto, cómo hablo, cómo me conduzco, cómo trato a mi hermano y cómo perdono a un ofensor. También de eso se trata el Evangelio. En cómo yo voy a perdonar a un ofensor. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Fíjese lo que dice Juan. Porque el que no ama a su hermano al cual visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
El apóstol Pablo en estos versos, hermano, abre su corazón pastoral y enseña la importancia de la restauración y el perdón. Fíjese bien, no haciendo a un lado la pureza de la iglesia. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el apóstol perdona a alguien que lo ofendió por ponerlo en disciplina. Amén. Es lo que va a hacer, es lo que vas a poner. Tú disciplinas a alguien, hermano, y no creas que te va a decir, sí, pastor, yo quiero que me disciplines. Fíjese, yo sí. Welcome la disciplina. ¿Qué vemos aquí? Vemos que las disciplinas en la iglesia son necesarias, aunque causen fricción, pero estas traen fruto y restauración. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el apóstol había disciplinado a alguien que había caído en pecado de inmoralidad, y cuando esa persona fue disciplinada, ofendió al apóstol y a la iglesia, pero después se arrepiente. Ahora, ya para este tiempo, hermano, el cristiano de hoy es tan sentido, hermano. Somos. Amén. Somos tan sentidos. ¿Dónde te pongo para que no te me quiebres? Una mala mirada, un mal saludo, ¡ay, qué tribulación! Hermano, ya por este tiempo, el cristiano está en sentido que hay que pedirle permiso para disciplinarlo. Fíjese bien. ¿De quién va a hablar Pablo, hermano? De alguien, repito, que puso en disciplina y no aceptó la disciplina en la primera carta y lastimó al apóstol y lastimó a la iglesia. Pero después de un tiempo esta persona se arrepintió y ahora Pablo lo perdona y lo quiere reintegrar a la comunidad cristiana, pero resulta ahora que la iglesia no lo quiere. Fíjese qué cosas, ¿eh? La iglesia no lo quiere. No lo quiere. Algunos eruditos creen que cuando este varón fue disciplinado, en el momento de la disciplina no la quiso aceptar. Otros creen que era alguien que estaba ocupando cierto liderazgo y que acusaba de Pablo de andar en la carne por la forma como les habló en la primera carta. ¿Se acuerdan cómo les habló en la primera carta? Carnales, mujeres insujetas, borrachos, bolos, hacen esto. No, Pablo anda en la carne, mira cómo nos habla. Y es cuando Pablo le dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tuviesen que andamos en la carne. No, Pablo anda en la carne, mira cómo les habla. Anda en la carne. Y más adelante dice, pues a que andamos en la carne no militamos según la carne. Este es un texto sacado fuera de contexto, hermano. 20 vestidos de soldado a la iglesia, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, y 20 vestidos de soldado, y racatacatacatá, y date un grito de guerra, y date un grito de júbilo, 20 vestidos para pelearle al enemigo. Yo no sé cuántos de aquí, hermanos, se fueron vestidos de soldados, hasta marchando iban. Hasta el falso predicador los ponía a marchar ahí. Allá por las michas nuevas iban a comprar sus trajes. La unción racatacatá, la unción de la matralleta. Hermano, yo lo hice. Usted también. Y vamos a marchar, ya están todas las ovejas marchando, ¿eh? Y grito de guerra. ¿Por qué? Porque dicen, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pues las armas de nuestra milicia no son carne. No está hablando de eso, Pablo, que uno se venga vestido de militar. Lo que está hablando es que algunos acusaban a Pablo, Pablo anda en la carne. Mira cómo les habló, mira cómo les dijo, les dijo mujeres insujetas, mira cómo les habló en la primera carta, anda en la carne. ¿Esos eran quiénes, hermano? Los falsos maestros.
Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Otros creen como postura que ese varón fue alguien que tenía la mujer de su padre. Esas son posturas. Ese varón recibe la disciplina y cuando es disciplinado, al parecer, no la acepta, ataca al apóstol, ofende a Pablo, ofende a la iglesia, pero después de un tiempo esta persona se arrepiente y ahora Pablo necesita integrarlo a la iglesia. Verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, ¿qué dice? A todos vosotros. La versión Nueva Traducción Viviente dice: no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas lo lastimó más a todos ustedes que a mí. Repito, se cree que fue aquel hombre que tenía por mujer a la esposa de su padre. Estaba cometiendo incesto y Pablo, al disciplinarlo, no la aceptó y lo ofendió. Dice el verso 5: pues si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Es decir, Pablo comienza a hablar de este varón que le causó mucho dolor, y no solamente le causó dolor al apóstol, sino a la iglesia. ¿Qué le va a pedir Pablo en estos versos a la iglesia? Pablo les va a pedir: perdónenlo. Perdónenlo. Y no solamente perdónenlo, sino que le dice: recíbanlo. ¿Por qué? Porque esta persona ya se arrepintió. Perdónenlo. Hermano, el apóstol Pablo en estos pasajes nos está mostrando lo que produce el evangelio. ¿Qué produce el evangelio? Perdón. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Pablo, hermano, no se toma nada personal. Fíjese bien, hermano, no se lo toma personal. Vemos que él no se hace la víctima. Pablo no dice: hermanos, mire que ese hermano habló mal de mí, ya no lo quiero en la iglesia. No dice eso. Hermano, Pablo tenía cuero duro, Así debemos de ser, tener cuero duro. Pablo no dice: hermanos, ese que me causó tristeza, no lo reciban. Pablo no dice: hermanos, ese que estuvo hablando de mí, ese que me causó daño, no dice él: ya no le hablen, bloqueenlo por Facebook. Y cuando lo vean en la calle, ni siquiera lo saluden, sáquenle la vuelta. No dice eso. Dice: perdónenlo. Hermano, Pablo no se está haciendo la víctima aquí. Y lo que más abunda en este tiempo es el espíritu de víctima. Y mire lo que me hizo, y mire cómo me ven, y mire cómo esto, y mire, yo no hago nada porque yo soy un querubín, y todos me hacen y yo no hago nada. Pablo quiere que lo perdonen, porque él ya lo perdonó. No se lo toma nada personal. Amén. Pablo, hermano, tiene deseo de integrar a esta persona a la comunidad cristiana, y le dice en el verso 6, ¿qué dice el verso 6? Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Es decir, esta persona que fue disciplinada, esta persona que ofendió al apóstol, esta persona que ofendió a la iglesia, parece ser que se arrepintió, y muchos de la iglesia lo habían, ¿sabe qué, hermano? Lo habían hecho, ¿qué? A un lado. Y Pablo dice: ya basta. Ya basta, perdónenlo. Y eso abunda en el día de hoy, hermanos. Te hace algo a alguien y ¿qué haces? Lo haces a un lado. Ya no le hables a ese hermano porque se fue a otra iglesia. Lo encuentras en el restaurante, te sacan la vuelta.
No debe de ser así. Podemos saludar a nuestros hermanos que nos encontramos en algunos lugares, en el restaurante. Saludarlos. Son nuestros hermanos. Mientras crean que Cristo es Dios, son nuestros hermanos. Ya lo hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Toda iglesia que crea que Cristo es Dios, esa es la iglesia de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Le basta a tal persona esta reprensión por muchos. Es decir, esta persona ya había pasado por un proceso de disciplina y todavía algunos no lo querían perdonar. ¿Por qué? Porque no es fácil perdonar a veces. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Dos cosas. Esto nos enseña que las disciplinas en la iglesia son indispensables. Y dos, que una vez que alguien fue disciplinado y restaurado, es necesario que se reciba. Es decir, las disciplinas en la iglesia es algo indispensable. La iglesia necesita saber que Dios aprueba las disciplinas dentro de la comunidad cristiana. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 18:20, cuando dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿yo qué? Estaré en medio de ellos. Ahí está hablando de las disciplinas con la confrontación del pecado. Este texto, hermano, lo hemos tomado para las reuniones, hay 2 o 3, lo hemos tomado mucho para eso, pero realmente está hablando sobre las disciplinas. Porque cuando estás solo, ¿qué pasa entonces? ¿No está el Señor ahí también? ¿Verdad, hermanos? Está contigo cuando estás solo, está contigo el Señor. Ahí en Mateo 18:20, cuando nuestro Señor Jesucristo habló de eso, donde están 2 o 3, está hablando sobre las disciplinas, cuánto se confronta el pecado. ¿Qué dice Pablo? Verso 6, le basta a tal persona esta reprensión, dice, hecha por muchos. Si esta persona ya había pasado un proceso de disciplina, y Pablo dice, ya es suficiente, ya déjenlo, ya déjenla, ya perdonen, ya no sigan con la misma cantaleta de siempre, que esa hermana me hizo esto, que esa hermana me hizo lo otro, que ese hermano me hizo esto, que ese hermano... Ya párale, bájale 2 rayitas. Ya estuvo. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿Cuánto dice la amén, hermano? Yo lo veo muy serio. ¿Qué le dio? Vámonos al restaurante mejor. Hermanos, las disciplinas son indispensables. Esto nos enseña que Dios aprueba las disciplinas dentro de la comunidad cristiana. Amén. Esto nos enseña que el pastor no está ahí en la congregación nada más para hacerle piojito al hermano o cuchicuchi. No está ahí nada más para tomar can y café y que lo estén engordando semana tras semana, sino para que se dé la palabra y haya disciplinas. Verso 7, ¿estamos ahí? Así que, al contrario, vosotros, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Vosotros más bien, mire, dice Pablo, debéis, ese es un deber del cristiano, perdonar. Debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Qué dice lo que dice? ¿Qué dice Pablo? Ya perdónenlo. Ya perdónenla. Ya perdona a esa hermana. Ya perdónala. Hermano, ya perdona a ese hermano que te hizo algo hace años. Ya perdónalo. No, pastor, es que no sabe lo que dice. Ya perdónalo. Olvida. Que venga el Señor, hermano. Me voy contigo, Señor, pero yo no quiero ser hermano. Hermano, ¿de dónde se tiene que manifestar el perdón cuando hay ofensas? ¿En el mundo? No, en la iglesia. ¿Qué le dice Pablo? Ya perdónenlo.
Ya se arrepintió. Pero no solamente pide perdón, que lo perdonen, sino que lo consuelen. Fíjese, que lo consuelen y que les muestren el amor de Cristo. Amén. Verso 8, por lo cual os ruego que confirméis, ¿qué dice? El amor para con Él. Fíjese lo que dice, el amor para con Él. Es decir, Pablo le dice, perdónenlo, consuélenlo y también muéstrenle ¿qué? El amor. El amor de Cristo. No de que yo te perdono, pero no te quiero cerca de mí. Yo te perdono, pero te quiero a millas de mi vista. Eso no es perdón. Pablo dice, perdónenlo, consuélenlo y muéstrenle el amor de Cristo. Verso 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Se supone que se habían arrepentido. Bueno, si se arrepintieron, entonces perdonen al ofensor. Es decir, en base a lo que ha venido exponiendo el apóstol Pablo, dice que el perdón es una prueba de obediencia en nosotros y que de verdad el evangelio ha producido frutos. Estamos, hermanos, en tiempos difíciles. Vemos lo que está pasando en Israel en este momento. Y usted sabe que no faltan los sensacionalistas, ¿verdad? Que vieron a Moisés, que vieron a Elías. Aquí lo importante de todo es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nos dijo se va a cumplir. Y que nosotros, hermanos, estemos a cuentas con el Señor. Que nosotros estemos a cuentas con Él. Eso es lo importante. Que estemos a cuentas con el Señor. Así de que si hay por ahí algo, yo primero me tengo que examinar y también usted, si hay algo, ¿verdad? Decirle al Señor, ayúdanos, Señor. No solamente a perdonar, sino solamente a consolar y a mostrar el amor de Cristo. Verso 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Es decir, Pablo dice, ¿de verdad se arrepintieron? Entonces perdonen. Verso 10. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Es decir, el Señor sabe de verdad, hermano, si hay un perdón o no. Porque en presencia de Cristo, ¿qué? Lo hacemos. Si Pablo está diciendo que si alguien no ha perdonado, entonces esta persona no conoce el perdón de Dios. Recuerda, hermano, la oración del Padre Nuestro. ¿Perdona qué? Nuestras deudas. Hermano, ¿cuál era nuestra deuda? ¿Cómo era nuestra deuda? Era eterna. Íbamos a ir al infierno. Y Él los perdonó. Verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mira el cuadro, el ofensor hiera a Pablo y a la iglesia. El ofensor se arrepiente, Pablo lo perdona, pide a la iglesia que lo perdone también. Pero si la iglesia no perdona, el adversario va a sacar ventaja. Cuando alguien no perdona, el adversario saca ventaja. Cuando alguien anida algo en su corazón, el adversario saca ventaja. Cuando alguien está que dale y que dale y que dale, el adversario saca ventaja. Va a sacar ventaja. Pablo quiere reintegrarlo a la comunidad cristiana y que la iglesia le muestre consolación y amor. Verso 12. Ya vamos terminando, hermanos. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Es decir, Pablo, hermano, se sentía preocupado por la iglesia de Corinto y quería ver a Tito para saber cómo habían reaccionado ante la primera carta. Otra versión dice, pero no sentía paz porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo.
Si una vez que Pablo sabe que muchos de los corintios se arrepintieron por el informe de Tito, esto él lo ve como un triunfo. Fíjese bien, esto él lo ve como un triunfo. Por eso arriba, ¿cómo dice el subtítulo de arriba, hermano? Del versículo 14. Triunfantes en Cristo. Triunfantes en Cristo. Amén. Es decir, que los corintios se arrepintieran. ¿Cómo lo ve Pablo, hermano? Como un triunfo. Dice el verso 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Si Pablo toma como referencia, cuando habla de triunfo, Pablo toma como referencia a los emperadores romanos, que cuando regresaban de alguna guerra, los emperadores entraban en Roma y desde el amanecer hasta el anochecer hacían un desfile que duraba todo el día mostrando el triunfo sobre sus enemigos. El apóstol Pablo, al saber el informe de Tito, cómo la iglesia se arrepintió, con excepción de los falsos maestros, Pablo esto lo ve como un triunfo. Se arrepintieron. Eso es un triunfo en Cristo Jesús. Se perdonaron. Esto es un triunfo en Cristo Jesús. El arrepentimiento de los corintios, la restauración pastor-iglesia, el aprender a perdonar, Pablo lo muestra como un triunfo. Verso 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Otra versión dice, pero gracias a Dios, Él nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva de triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es decir, el evangelio, hermano, tiene dos connotaciones: salva, pero también condena. Verso 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad. Miren lo que dice, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. La palabra medrán tiene que ver con comercio. Pablo dice, nosotros no somos así. Si Pablo dice, yo no predico el evangelio por dinero, por comercio, por quedar bien con los demás, sino con sinceridad. ¿Y sabe qué? Él fue muy sincero en la primera carta. La primera carta fue una carta muy dura, muy severa. La primera carta fue una carta donde Pablo no se guardó nada, no les habló para endulzarles el oído, sino que fue una carta con mucha sinceridad, tanto que produjo fruto. ¿Qué fruto produjo? El arrepentimiento. Y eso él lo ve como un triunfo. ¿Por qué? Porque cuando un varón se sujeta a Cristo, cuando una esposa se sujeta a su marido, cuando nos perdonamos, cuando dejamos la carnalidad, cuando dejamos el partidismo, cuando dejamos la fornicación, cuando dejamos los celos, cuando dejamos las contiendas, cuando dejamos cosas como las que estaban minando la iglesia de Corintio, eso es un triunfo. Cuando aprendemos a perdonar, eso es un triunfo. Y cuando el centro de la iglesia es Cristo y no el humanismo, eso es un triunfo. Yo te pregunto en esta tarde, hermano, la evidencia del verdadero perdón con un ofensor, de perdonar, consolar y mostrar el amor de Cristo, a la hora de tener diferencias unos con los otros, la pregunta es, ¿se ve en nosotros? Póngase de pie.